Son as 8 en punto, así que comezamos. Bueno, esta conferencia, a caixa negra das redes sociais e as plataformas digitais por unha política de alfabetización mediática, con un título así de complicado, veredes que o profesor Pérez Tornero non lo vai a facer moi doadiño e moi comprensible. Pois esta conferencia, impartida por José Manuel Pérez Tornero, está organizada pola sección da Sociedade da Información e tamén de Cultura. A verdade é que levábamos un ano dándolle voltas, intentando que viñera, e o ano pasado, xustamente, cando era o 10º aniversario, tiveramos moito interés, tanto en Cultura como na Sociedade da Información, en poder contar con el aquí en Santiago. Pero, bueno, por diferentes razóns tivemos que ir pospoñendo, pero xa vedes que por fin o conseguimos. E, ademais, conseguímolo xustamente despois, ao remate da 8ª Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional, que foi do 24 ao 31 de outubro, é dicir, a semana pasada. Esta semana está proposta pola UNESCO e busca promover a cooperación internacional para garantir que toda a cidadanía teña acceso ás competencias AMI, as competencias en alfabetización mediática e informacional. E o lema deste ano era xustamente por unha cidadanía informada, comprometida e empoderada. Nunca fixo tanta falta. Cando falamos de alfabetización mediática e informacional, estamos falando de que xa non é suficiente coa primeira ir á alfabetización, non aquelo de saber ler e escribir, de que neste momento, se ademais non estamos alfabetizados en información, estamos absolutamente perdidos nun mar de documentación, de información que se move e donde nos non sabemos de que podemos fiarnos e de que non podemos fiarnos. Que fontes atender, ler, darlle fiabilidade e que fontes non. Entón, é necesaria esa alfabetización mediática e tamén, informacional, e tamén é absolutamente imprescindible unha alfabetización mediática, unha alfabetización nos medios de comunicación e de información para poder manexarnos por aí e saber cando nos minten e cando non. Decía que nunca antes fora tan necesario, porque nunca antes houbo tantas noticias falsas. Nunca tanto nos mentiron e nunca o fixeron tanto sin pudor. E ademais sin pudor incluso asumir que nos minten, presumindo de ternos enganado. Hai unha manipulación atroz, como se viu na campaña de Trump, como se viu na do Brexit, como se viu nas eleccións andaluzas que nos aclaraban a semana pasada. En todas eses manexos, buscando a abstención da esquerda moitas veces para que gane a dereita. Este mundo de mentiras e de posverdades que parece que pudre ou que fai tambalear os cementos da democracia. Entón, por todo eso, eu creo que era imprescindible que neste momento estivera con nos o profesor. Si viste deso que Martiña coloca sempre na páxina, que pon unha serie de documentación sobre o conferenciante, veredes que ten un currículum absolutamente impresionante, un currículum que, aparte do que puxo Martiña, se ides a buscalo en internet, pois quedaredes absolutamente sorprendidos porque non é doado encontrar alguén así. É xornalista experto en semiótica do audiovisual e en televisión educativa e cultural. Doutor en comunicación, actualmente catedrático de xornalismo e ciencias da comunicación da Universidade Autónoma de Barcelona, director da Cátedra UNESCO de Alfabetización Informacional e Mediática e Calidade do Xornalismo e da Cátedra sobre Innovación dos Informativos RTVE UAU da Universidade Autónoma de Barcelona. Dirixe varios grupos de información como Gabinete de Comunicación e Educación, como Edu Media Lab, o laboratorio dedicado a investigar sobre innovación en comunicación e educación, ou como Observatorio para a Innovación de Informativos na Sociedade Digital. É consultor da UNESCO e da Unión Europea en materia de servizo público de televisión e de alfabetización digital e mediática e forma parte do grupo de expertos de alto nivel da Comisión Europea en materia de alfabetización mediática. Dirixiu para a Unión Europea diversos estudios e recomendacións, participando no desenvolvemento de políticas de inclusión social e en cuestións de política e legislación relacionadas cos medios audiovisuais. Desenvolveu o currículo de formación do profesorado en alfabetización mediática e informacional que se leva a cabo na actualidade en máis de 12 países. Os seus campos de estudo son a nova televisión no contexto digital, a inteligencia artificial aplicada aos informativos, as competencias mediáticas e o pensamento crítico, o desenvolvemento da televisión educativa e cultural,
os discursos mediáticos e os novos valores e prácticas do periodismo na era da posverdade. As principais orientacións das súas investigacións son a profundización da democracia política e cultural global, o progreso da educación, a promoción da cidadanía activa e cosmopolita e o fortalecemento da esfera pública da comunicación. A ver, podíamos decir o que, como xornalista, en que medios ten traballado, tanto nos medios impresos como na radio, na televisión ou en todos os medios podemos decir que ten traballado, non? Por exemplo, en televisión foi director do Departamento da Televisión Educativa da Radio Televisión Española, onde foi o creador de La Aventura del Saber. Pero xa ten múltiples publicacións, como xa podedes imaginar, dentro do campo editorial. Ademais, dirixiu varias coleccións de comunicación e medios na editorial Paidós ou na editorial da UOC. Eu non quero estenderme demasiado, non? Porque ás veces parece que nos pasamos nas presentacións. O que pasa é que sempre nos movemos, e eu creo que lle pasa a toda a xente que ten que presentar a un conferenciante, que nos movemos entre pasarnos e decir demasiadas cousas ou non decir as suficientes como para que as persoas que estades aí escoitando saibades diante de quen estades. Eu creo que sí, xa se sabe, non? Sabes o suficiente, pero agora eu teño que decir que o coñezo a través da asesoría de bibliotecas escolares, que dende o ano 2012-2013 ten participado con nos nas actividades de formación, o que lle agradecemos infinitamente, porque justamente gracias a eso pudemos facer, entre outras cousas, un currículum de alfabetización informacional e mediática, que neste momento está vixente na Consellería de Educación, e que agradecemoslle moito esa faceta que ten de profesor e de traballando na formación do profesorado, igual que lle agradecemos todo o que el fai. E agora pasovos con el xustamente para que nos vexamos como unha persona con todo ese currículum é capaz de facernos entender dunha maneira moi sinxela toda esta complicación, por decirlo de alguma maneira. E damos as gracias por estar aquí con nós. Bueno, buenas tardes. Yo hablaré en castellano, pero entiendo perfectamente el gallego. Gracias por venir. Hoy hay un debate importante en el país, ¿no? Es un debate que puede ser decisivo. Dicen que el 7% de las personas que lo vean decidirán. Y creo, no por el debate, sino que tiene mérito y tiene sentido, y a mí me hace feliz el encuentro cara a cara, el poder hablar en la tradición de los ateneos, el pensar juntos y el charlar, ¿no? Así que voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera va a ser un poco alarmista, pero lo siento, y creo que el diagnóstico que se puede hacer del mundo actual no es muy halagüeño. En la segunda parte voy a intentar ser más propositivo, dando algunas pistas de solución. Y en la tercera espero que entre todos pensemos juntos, ¿no? Y que nos hagamos cargo del mundo en el que vivimos. ¿Por qué Caja Negra y redes sociales y plataformas digitales? Caja Negra tiene un doble sentido. Uno es lo que llevan los aviones cuando se estrellan, nos acordamos de ello, ¿no? Que es algo así como el lugar donde se graban todos los incidentes que pueden haber ocasionado el choque o la catástrofe. Es, por tanto, una memoria externa y sólida y ajena, digamos, al avión en sí mismo, por lo menos que es más resistente, pero también una caja negra es una máquina que no sabemos cómo funciona, ¿no? Es algo donde introducimos unos datos y salen otros, pero lo que hay dentro de esa caja negra no lo sabemos. Bueno, la metáfora se entiende perfectamente. Yo creo que el mundo digital hoy día es una especie de caja negra. Caja negra en el sentido del avión, porque por primera vez en la historia se está grabando todo y queda en la nube. Todo lo que se graba en las cámaras, en las calles de vigilancia, lo que hacemos delante de un ordenador, cuando asistimos al médico, cuando compramos un seguro, cuando circulamos por una calle, todo eso va quedando. Y va quedando almacenado en algún lugar que alguien un día abrirá para algo, o si no están abriendo ya, ¿no? Por eso lo que nos está pasando en yo le llamo proceso de mediatización intensiva que estamos viviendo, es que estamos generando la primera memoria infinita o casi infinita de la historia, una especie de réplica de nosotros mismos. Y lo segundo es que esa memoria pues
es bastante secreta, no sabemos qué pasa con esa caja negra. Cuando se habla de los algoritmos de Internet, de inteligencia artificial, pues estamos asumiendo que hay unas ecuaciones matemáticas que alteran algunos datos que nosotros mismos introducimos, sea nuestro consumo, sea lo que vemos en televisión. Si estamos viendo Netflix, pues la película, dónde la cortamos, cuándo la paramos, cuando reingresamos, todo eso queda a disposición de los dueños de Netflix. Ellos aplican unas fórmulas que utilizan grandes datos y inteligencia artificial y nos responden a nosotros en forma, pues cambiando la fotografía de la película que queremos ver. No todos vemos en Netflix la misma fotografía. Si es en Google, pues adecuándonos la publicidad a las cartas que hemos escrito, por ejemplo. Y la cuestión es, ¿por qué es secreta? ¿Para quién es secreto? ¿A quién favorece este poder? Y lo que quiero alertar desde el principio es que lo que está en cuestión es la democracia que vivimos. La democracia, que es un bien escaso en el mundo, planetariamente es un bien escaso, es un bien también deteriorable, muy sutil, que se perjudica con muy poca cosa. Yo creo que está en cuestión, entre otras cosas, por este tipo de cajas negras que están alimentando un poder diferente. Bueno, como ha dicho Pilar, a la que quiero dar las gracias por la presentación tan amable, y también a José Ramón Ponce, que ha sido el que me ha invitado a través de Pilar, ¿no? Ya lo decía Wells, ¿no? En época en que hay tantas mentiras circulando, el que se atreve a decir la verdad puede sufrir acoso, de alguna manera, ¿no? Y a veces ser realista y decir que las cosas no van bien, pues conviene, porque es lo único que nos puede dar lucidez en el futuro que tenemos. Nosotros no hemos cambiado de ciclo, estamos en un capitalismo que arranca desde la Segunda Guerra Mundial, no hemos cambiado el estilo fordista del capitalismo, estamos simplemente avanzando y profundizando más en este capitalismo global que vivimos, pero sí hemos dado un salto enorme con la web. Porque la web ha facilitado la globalización completa de infinidad de cuestiones. Y ha facilitado también que todo sea mucho más inmediato, más flexible, desde comprar algo hasta mandar un mensaje. Y la historia, en los últimos 20 años, se ha acelerado enormemente. La web no existe desde siempre. En realidad, la web como tal, no Internet, la web, pues es del año 89, justo cuando se cayó el muro de Berlín. Y la metáfora del muro de Berlín de alguna forma explica también el impulso de liberación que proponía Tim Berners-Lee, que era el que inventó la web, ¿no? Que pensaba que íbamos hacia un mundo de cooperación, de entendimiento. También cuando se cayó el muro de Berlín pensábamos que todo iba a ser democrático, que todos nos íbamos a entender. Bueno, a la vuelta de unos años esto no es así, ¿no? Yo ahora he hecho una especie de recorrido por América Latina y la verdad es que está el mundo que arde. En Chile hay una especie de revolución desde abajo, ¿no? Están en las calles, están protestando, etcétera, etcétera. Pero en Ecuador también. En Ecuador también hubo una contestación al poder político. En Bolivia ha habido un falseamiento de las elecciones tremendo, que también generará su malestar. En Venezuela ya no os quiero contar, ¿no? Lo que está pasando desde hace tiempo. Pero en México, lo que pasó en Cualiacán el otro día en Sinaloa, ¿no? De que de pronto el Estado tiene que ceder ante unos sicarios que estaban mucho más militarizados que el propio Estado. Había 300 policías que habían atrapado al hijo del Chapo, al hijo menor del Chapo, y había 3.000 sicarios con mucho mejor armamento en una sola ciudad. Bueno, si a eso le añadimos lo que puede pasar en una Europa con Orbán, Ucrania, en una Turquía como Erdogan, Argelia mismo, que está levantándose cada viernes en contra del poder, ¿no? Estados fallidos que están a nuestra puerta. Hombre, el horizonte que tenemos alrededor, sobre todo los que vivimos cerca de África, no es halagüeño, no es positivo. ¿Qué tiene que ver todo esto con las redes sociales? Pues tiene que ver bastante. Voy a intentar avanzar un poco en cómo las redes sociales también son de alguna manera cómplices, partes en esto que podemos llamar el tsunami mediático. Tsunami mediático quiere decir que como el capitalismo
lo que ha hecho desde los años 40, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido fortalecerse en diversas olas, ser más espectacular cada vez, crear centros de poder, empezando por Hollywood, ¿no? Pero hoy están en Silicon Valley. Pero el grado de concentración mediático es el mismo. A finales de los años 2004 se hablaba de las 5 grandes compañías. Era la Disney, la Bertelsmann, etcétera, ¿no? Murdoch en aquel tiempo. Hoy las GAFAM, o sea, las grandes compañías digitales, concentran mucho más poder que las grandes compañías de los años de finales del siglo XX, mucho más poder y es mucho más global. Prácticamente es todo el planeta el que está bajo su imperio, ¿no? Salvo Asia, y especialmente por China, que no consiente que entren, ¿no? Pero el resto de las grandes compañías dominan el mundo. Y ahí hay un peso enorme en California, con una ideología muy concreta, que es entre medio libertaria, medio neoliberal, medio utópica, medio especulativa, pero que es el gran poder de los medios de comunicación. No ha habido una concentración mediática como la ha habido en la historia, como la hay ahora. Bueno, pues, ¿cuáles son las tendencias que ha construido este nuevo megapoder mediático mundial? Todo móvil. Eso de sentarse en el sofá delante de la televisión ya es una antigualla, ¿no? Los dispositivos móviles nos acompañan a todas partes y todo es móvil y la conectividad está extendida por casi todo el planeta. Hoy día hay más teléfonos móviles inteligentes que personas en el mundo. Es decir, que estamos hablando de 8.500 millones de teléfonos inteligentes en el planeta. Todo conectado. Cualquier objeto, desde la farola que enciende la iluminación de la calle hasta el frigorífico que analiza la compra que hemos hecho, con, iba a decir la estilográfica, bueno, todavía no, pero si cogiera el teléfono móvil, sí. Todo está conectado. Pero todo esto quiere decir que Internet es la gran autopista de circulación de información y todo eso está a disposición de alguien. Todos estos datos, que además se pueden cruzar. Aparte de la vulnerabilidad que esto tiene, el sistema casi es una cuestión militar, es muy vulnerable. Esto también lo que hace es muy vulnerable a las personas por el control de otros, ¿no? Quien tiene la información y la posee en exclusiva o casi en secreto, tiene mucho más poder sobre los demás, ¿no? Puede manipular. Y vamos hacia un todo robotizado. Robotizado tenemos desde el que lleva un marcapasos hasta a la persona que conduce un coche que está asistido por inteligencia artificial y poco a poco lo que nos rodea tiene una inteligencia. Esa inteligencia se llama artificial, no, es humana programada, automatizada, pero es un alter ego nuestro. No somos nosotros. Y sobre todo no sabemos cómo controlarla. Y habrá un momento en el que esa inteligencia pues aprende por sí misma. Por ejemplo, cuando traducimos del castellano al inglés o viceversa con Google, cada vez se equivoca menos, cada vez más rápido. La traducción ya es automática, o sea, hablamos y traduce. Dictamos y escribe. Y estos son apps gratuitas que existen, ¿no? Esa generación de una inteligencia robotizada acabará transformando nuestra forma de trabajar, nuestra forma de educarnos, de enseñar y de hacer la política. Bueno, pues todo esto ha supuesto una enorme transformación que yo voy a dividir en varios campos. Uno, el primero, cómo afecta a los medios de comunicación. Segundo, cómo afecta a cada uno de nosotros, a nuestras identidades, a nuestra psicología, y cómo afecta a lo que llamo la conversación social. Es decir, esto que vamos a hacer esta noche, ¿no? Hablar, pero que ahora se hace todo a partir de la mediatización. Bueno, el camino de los grandes medios va hacia una fragmentación brutal. Es decir, hoy se prevé que 8,5 millones de personas vean el debate político. 8,5 millones de personas no son nada, sobre 47. Hace 20 años un programa cualquiera tenía 21 millones de audiencia. Pero además, esa multiplicación y fragmentación, habrá muchas personas que lo vean con el tweet, al mismo tiempo que utilizan el tweet o cualquier otra red social, delante de una televisión y en contacto con gente que está en otro país o en otro lugar. Por tanto, la situación de comunicación de los medios de comunicación se ha alterado profundamente. Lo único que no cambia es lo que Guy Debord, que es un filósofo francés de hace tiempo, llamaba la sociedad del espectáculo.
Cada vez somos más los medios, más espectaculares, y cada vez practicamos más el narcisismo nosotros mismos delante de los medios de comunicación. Eso no ha cambiado, pero la fragmentación es brutal. Luego diré que no es tal fragmentación, porque se recomponen los públicos a otro nivel, se recomponen a nivel global. Pero, de hecho, lo que se está produciendo hoy día es una desmembración de lo que era la antigua sociedad tradicional, ¿no? Que era una sociedad de cara a cara. Eso ha constituido, como han visto algunos, pues, redes, nodos, redes de poder, redes de entendimiento, redes de cooperación. Yo creo que esto ya, de la red, ya muy poca gente tiene confianza en la red, porque la red se está, como diré luego, platamorfizando, o sea, convirtiendo en grandes plataformas. Pero sí es verdad que Internet o el Twitter o Facebook o cualquier red social nos permite crear nuestro propio núcleo de amigos, que a su vez está digamos, organizado en articulación con otros y tiene sus ventajas. Sus ventajas y sus desventajas. La hibridación. La hibridación es el hecho de que pues, los discursos circulan a través de Twitter, nos podemos enterar a través de redes sociales, después vamos a televisión, después vamos al diario, cada vez menos en papel, después vamos a la radio. Y lo que hemos hecho es una especie de ecosistema propio que nos informa de una manera muy particular, pero que no es coherente, no está organizado coherentemente como antiguamente se hacía a partir de una línea editorial, a partir de la consigna que da un director de un diario. Esto tiene importancia luego para nuestro funcionamiento cerebral. Y después, y en este hecho quiero poner énfasis porque creo que el capitalismo que se está montando es el capitalismo de las plataformas, que utilizan las grandes plataformas digitales para, ellos llaman disrumpir, ¿no? Yo llamo colonizar el sistema social, transformarlo, fragmentarlo, triturarlo y recomponerlo a sus ambientes. Por ejemplo, las grandes franquicias de una tienda universal son una plataforma. Uber es una plataforma. Amazon es una plataforma. ¿Y cada una de ellas qué rompe? Pues una franquicia de una gran marca rompe el comercio de proximidad. Digamos, si el comercio de proximidad estaba hecho por el pequeño empresario autónomo que más o menos tenía una relación clientelar con amistades y aquello más o menos funcionaba, ahora en las grandes ciudades y en las localidades pequeñas ya no funcionan. Son las grandes franquicias que son universales las que dominan y convierten en asalariado al que antes era pues un autónomo. Lo llamamos autónomo, era un pequeño empresario, ¿no? Uber, ¿qué hace? Pues destrozar el transporte normal. Amazon, ¿qué hace? Pues destrozar, hablando de bibliotecas y librerías, pues destrozar las librerías, porque hay un duopolio de libro digital. Por un lado está Amazon, por otro lado está Google Book. Ellos poseen los libros editados en el mundo y los por editar, los que se comercializan y los que han, entre comillas, pirateado de las grandes bibliotecas. Y son un duopolio enorme. Pero Amazon es mucho más. Amazon te lleva una pizza a tu casa. Con Prime es una plataforma audiovisual. Hace unas semanas se ha reunido Disney con Fox. Se han unido y han constituido el mayor poder audiovisual de la historia de la humanidad. Tienen la memoria, las películas más atractivas, las más importantes, son dueños y van a lanzar una nueva plataforma audiovisual tipo Netflix. ¿Esto qué rompe? Pues rompe las televisiones locales, las cadenas de televisión, las autonómicas, las generales. O sea, estamos ante un fenómeno de disrupción que acaba favoreciendo la concentración del capital y del control político. Y han hecho una gran caja negra. Lo que estoy dando son datos evidentes, son datos, digamos, indiscutibles, se puede analizar porque estas grandes empresas tienen más poder que un Estado, más que muchos, producen más beneficios y tienen mucho menos controles democráticos, ¿no? Pero a la sociedad nos han devuelto una caja negra y no sabemos qué va a pasar con ella. La idea de la caja negra ya la he explicado anteriormente, pero emergerán nuevos poderes. Nuevos poderes, algunos de los cuales son militares. Muchas de las acusaciones que se han hecho y que se han demostrado en relación con la elección de Trump es una interferencia directa de los servicios de espionaje de Putin
y el poder cibernético de Putin, que intervino favoreciendo a Trump. Esto me parece que es una cosa evidente, que se va a poner ahora de relieve en el impeachment sobre Trump, porque la conexión entre Ucrania, por decirlo entre paréntesis, tiene un presidente que es un accidente histórico mundial, pero no es el único caso. Es un presidente que es un artista, o sea, un actor de telenovela, que hacía una telenovela en Ucrania, en la cual él era presidente. Imagínense House of Cards. Pues Zelensky, era el actor. ¿Qué hizo para ganarle a Poroshenov? Pues aprovechó su tirón mediático y le ganó. ¿Dónde hizo el debate, el gran debate entre Poroshenov y Zelensky? Pues en un campo de fútbol. Pueden ir a YouTube y verlo. Una gran multitud de 80.000 personas en un debate entre un actor y un político. Claro, lo destrozó. 75% a favor. Ahora, repasen ustedes la de actores que hemos tenido en la política. Ronald Reagan, Trump, que no es un actor, pero es un personaje de reality show, que tenía su propio reality show en televisión. No lo digo en plan sarcástico, sino es que lo tenía, con un estilo igual que preside actualmente Estados Unidos. Pero tenemos Beppe Grillo, que es un comediante, que ha ganado las elecciones que luego permitieron a Salvini gobernar, ¿no? Y tenemos en general, en muchos países, no solo, pues el hecho de que el espectáculo se sobrepone a la política. Y ya no son los poderes políticos tradicionales los que gobiernan, los gobiernos, valgan la redundancia, sino las grandes estrellas mediáticas las que tienen acceso a la política y pueden sobreponerse a la política convencional. Ya estoy de acuerdo que la política convencional está muy desfasada, que se alimenta de ideologías del siglo XIX y que todavía no ha dado un salto importante, pero sí que perdemos mucho si nos colocamos en manos de los comediantes y de los poderes políticos mediáticos, ¿no? Yo creo que perdemos bastante y que la democracia se puede resistir eso. Y aparecen nuevas fuerzas. He dicho las militares, pero sobre todo las económicas. Las fuerzas económicas que manejan tanto gobiernos como empresas, porque esto de las puertas rotatorias está en todas partes, ¿no? Que se pasan al gobierno, del gobierno pasan a las empresas políticas, de la Fox pasan al gobierno conservador de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es un hecho en todo el mundo. Y esas nuevas fuerzas tienen cada vez más impacto sobre el comportamiento de la gente. No solo porque, como decía Gertner, que era un sociólogo de la comunicación, déjenme contar todos los cuentos en un país y yo tendré el poder. Es decir, quien cuenta es el que vence, sino porque además ellos no solamente cuentan cuentos, sino que manipulan comportamientos, como lo hacen a través de los algoritmos o a través de los nuevos robots, ¿no? Bueno, a lo mejor piensan que es una exageración, pero voy a ver si les convenzo de que no es tal exageración, que es algo cotidiano que nos pasa por la calle, nos demos cuenta o no, sobre todo la generación joven, que a veces es la menos consciente, ¿no? Y que nosotros como democracia hemos abandonado mucho. Yo he estado años y sigo estando en el grupo de la Unión Europea, que es de los pocos organismos internacionales que se rebela contra las grandes compañías de Google, ¿no? Pero asistir a debates donde los representantes de Facebook, de Google, etcétera, etcétera, se presentan como empresas neutrales, tecnológicas, que no gobiernan la información, pues hombre, te subleva la sangre por dentro, porque es un cinismo absoluto. O sea, ellos son editores de información, la seleccionan, la eligen, la controlan, la potencian, la difunden, la hacen viral en función de lo que quieren o dejan de querer. A veces uno pone en Google mujeres latinas. ¿Y qué te aparece? Pornografía. Y si pones mujeres negras también. Y ha habido en Estados Unidos mucha protesta contra esto y ya mujeres negras ya no aparece como pornografía. O sea, han modificado el algoritmo. Latinas todavía. Hay apps circulando donde a partir de una foto de una mujer la desnudan. O sea, haciendo lo que se llama deepfake, que es la mentira profunda, ¿no? Pues
Aparece el cuerpo de una mujer vestida y la desnudan y la comercializan y la venden. Menos mal que duró poco, duró 4 semanas. Pero este tipo de cosas se hacen. ¿Desde dónde se hace? Desde paraísos fiscales, bueno, paraísos fiscales que a su vez son paraísos digitales, con servidores que están fuera de la Unión Europea que no se pueden concentrar. Y para volver al tema, refleja un hecho. Los estados son impotentes, las organizaciones internacionales son impotentes y se han dejado colar muchos goles. Y si esto no cambia, pues el mundo va a estar en manos de muy pocos en muy poco tiempo. Vamos a ver, volviendo por las personas. Casi todos nos sentimos saturados hoy día de información. Súper saturados de información. Uno abre el mail, llegan 100 correos, ya no sabe cuál leer, cuál es el importante. WhatsApp ya se ha convertido en una red social, ya hay listas de 30, de 20, de 150 de amigos, ya no para uno de estar contestando WhatsApp. La televisión, la radio te asedia como nunca. O sea, el tiempo de dedicación a los medios de hoy día está en prácticamente 11 horas por parte de los jóvenes. 11 horas. Es decir, estamos conectados totalmente. La televisión se sigue viendo más que nunca. Lo que pasa es que vemos menos cadenas, pero la gente de más de 65 años en nuestro país ve aproximadamente 4 horas y media de televisión al día. 4 horas y media. Pero los jóvenes están trabajando con pantallas, en redes sociales. O sea, la mediatización es brutal. Producto de esto es la saturación de información, un cierto embotamiento mental y un relativismo ante cualquier información. Nos da igual todo. Simplemente nos cambian de tema, cambian la agenda de un día para otro y, como lo saben hacer, pues conducen nuestra opinión, nuestro voto. Nunca como hasta ahora, volviendo al tema de la política, estamos a pocos días de la campaña, la memoria de los electores es tan corta y las decisiones tan inestables. En un país como el nuestro, donde siempre el voto estaba casi solidificado en 2 opciones o en 3, que lleguemos a un 30% de personas que no saben qué votar, que van a decidir el voto el día antes de las elecciones, es un dato que revela la poca memoria, la poca consistencia y el poder que tiene la agencia mediática. Lo que se vea en la pantalla del viernes por la noche de una televisión va a influir decisivamente en las elecciones. No es que las encuestas fallen, es que el ritmo de cambio es brutal. Y esto, en cierta forma, depende de la explosión de información. Te voy a pedir un favor. No sé ni qué hora es, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero así me controlo. Media hora. Vale, media hora. 33. Bueno, pues entonces voy rápido. Estamos más desvinculados los unos de los otros. Cada vez, curiosamente, nuestra identidad digital está muy próxima unos de otros, pero el teléfono móvil ha economizado nuestras relaciones. Hoy día hay jóvenes que, no digo que se hagan novios por teléfono móvil, pero que se separan, sí. O sea, que cortan relaciones por WhatsApp, sí. Y hay cada vez más las transacciones comerciales, las contractuales, se utilizan pues con esa facilidad que da un medio que te suprime mucha información, te concentra en muy poca y te crea poco riesgo. Y eso está demostrado psicológicamente, cuando se han hecho estudios profundos, que crea un desasosiego interno y una falta de seguridad. O sea, hoy día vamos hacia una personalidad muy susceptible de ser dirigida por otros, con poca dirección interna, más bien por dirección externa. Se han creado lo que se llaman las burbujas digitales, ¿no? Es decir, que elegimos a nuestros amigos. Bueno, yo voy poniendo aquí autores en los que se ven estas teorías, pero es un hecho, ¿eh? O sea, nosotros vivimos una especie de burbuja digital donde hemos seleccionado a nuestros amigos en Facebook o en WhatsApp o en cualquier otra red social. Nuestros amigos suelen pensar lo mismo que nosotros. Al pensar lo mismo que nosotros, nos realimentamos y el fenómeno de la polarización es un hecho. Vengo de Cataluña, donde allí hay 2 grandes burbujas, pero burbujas casi sectarias. O sea, que no niegan la realidad, ¿no? Unas más que otras, desde mi punto de vista, pero ese fenómeno de polarización no es español, ni es de Cataluña, es bastante generalizado, porque los medios favorecen esa situación de incomunicación real.
de comunicación falseada a través de estas burbujas personales, ¿no? Lo que se llama la cámara del eco, ¿no? O sea, nos vemos nosotros mismos en todos los mensajes que vemos, ¿no? Bueno, y además los algoritmos contribuyen a esto. O sea, la mitad de las noticias económicas que se difunden, la mitad de las noticias meteorológicas que se difunden ya en las redes y en los medios escritos, está gestionada por inteligencia artificial. Es decir, partiendo meteorología de los datos del satélite, hay un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial que recoge los datos y los confronta con los datos que conoce del receptor. Es decir, si a mí me interesa el fútbol y voy a ver tal partido de fútbol al Celta de Vigo que ha cambiado de entrenador, ¿no? o que va a competir con no sé quién, pues me va a dar la información meteorológica más próxima al campo de fútbol, con el tiempo, porque domina mis datos. Y esto con la información deportiva prácticamente lo mismo. Dirá, ha ganado por fin el Celta de Vigo. Si soy del Celta de Vigo. Si soy de La Coruña, pues dirá, hemos hundido en la miseria a los del Celta de Vigo, le hemos ganado, ¿no? Pero es el mismo robot que va escribiendo en función de la ideología o del comportamiento o de los datos que posee el otro, ¿no? Bueno, pues imaginémonos que nos están siempre devolviendo la imagen que nosotros asumimos mejor, ¿no? Esto puede pasar en muchos casos. Hoy día la gente no se mira directamente a la cara. Hay como una especie de autismo. Les cuesta mirarse. Cuando van en un transporte público antes se hablaba, ahora no. Porque hay más riesgo en la economía de la relación cara a cara que en la economía de la relación mediatizada, ¿no? Y estamos, como decía una autora, pues muy conectados, pero muy solos. Muy débiles. Desde los adolescentes hasta los padres. Los padres porque no presten atención a los adolescentes. Los adolescentes porque les importa un pepino lo que hagan los padres, ¿no? Y esa incomunicación se está traduciendo en algo que va a venir dentro de poco, que es que los únicos que nos van a cuidar son los robots y los animales de compañía. O sea, ya hay robots que, bueno, Alexa, todos estos que están saliendo, que valen 42 euros, ya te van contestando en función de tus datos, ya te ayudan a tomar la medicación si eres mayor, ya te dan conversación, ya te cuidan, ya te acompañan, hasta el punto de que el otro día estábamos en Europa, se está discutiendo una directiva europea para que las personas mayores den o no su consentimiento a este cuidado falseado por robots. Porque dentro de poco, por muy poco precio, habrá robots en casa de una persona mayor que tenga 80 años y es su asistente. Pero se van a tejer relaciones de cariño y sentimentales entre el robot y la persona. Hay una novela de Ian McEwan que se llama Máquinas como nosotros mismos, y es este caso. Es como se compra un robot, el robot interfiere en la vida de una pareja y va creando situaciones bastante ambiguas. Porque es una máquina, pero no es una máquina. Y si el robot tiene relación sexual con tu compañera, ¿qué pasa? ¿Es una máquina o no es una máquina? ¿Tiene corazón o no tiene corazón? ¿Tiene sentimientos? ¿Manipula los míos? Bueno, este tipo de diálogo, que es nuevo, que es una situación moral y ética diferente, muy nueva en el futuro, vamos a tener que ir hablando de ella. Vamos a tener que ir tratando con ella, ¿no? Y luego está el gran fenómeno que es que tenemos una identidad mediatizada, ¿no? Que somos lo que aparecemos en las redes, esto influye en la búsqueda de trabajo, influye en la concesión de crédito, influye a la hora de poner más o menos caro el seguro médico, el seguro escolar, el seguro de accidentes, etcétera. Bueno, me paso un poco más rápido y voy a la parte positiva, aunque me quede menos tiempo, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, yo creo que primero es concienciarnos. Creo que nosotros estamos ahora mirando a las democracias de la posguerra, que eran democracias lentas, representativas y parlamentarias. Bueno, y no nos hemos dado cuenta de que las democracias ya no son tan lentas, van muy rápidas, ya cada vez hay menos confianza hacia los representantes, hay como una división entre las élites y los representados, y cada vez tienen procedimientos menos parlamentarios. O sea, lo que cuenta no es lo que pasa en el Parlamento, sino lo que se retransmite por televisión en el Parlamento, ¿no? Bueno, esto es para rasgarse las vestiduras y para decir que vamos hacia un sistema completamente diferente. Pues sí, tenemos que ir a un sistema diferente, pero que sea democrático.
O sea, no podemos dar un salto en el vacío y decir, porque, atención, yo creo que la ideología de Silicon Valley nos está apelando a crear un mundo aparentemente libertario y totalmente autoritario. Es decir, destruimos los estados, destruimos las reglas, destruimos cualquier tipo de regulación y la única regulación que va a quedar van a ser los algoritmos secretos de las redes sociales. Para mí eso es un autoritarismo que está creciendo, y que está conectado con una cierta, yo diría, incapacidad de la izquierda de ver venir lo que se está viendo, de lo que está llegando. Hay un cierto populismo de Internet en la izquierda que no se da cuenta de que alentando este tipo de comportamientos, pues a lo mejor caemos en manos de una élite poderosísima. Bueno, por eso hay que lanzar en general, no solo dentro de la educación, sino de la formación del ciudadano, la necesidad de defender el sentido crítico. Voy a ver si llego a las... Yo diría que los grandes ejes de actuación en política, en educación, en cultura, en arte, tienen que ser saber contar las cosas de otro modo, saber entender el mundo que nos está viniendo y hacerlo con sentido crítico. Las masas hoy día son conducidas por las redes sociales. Yo les invito a leer el libro un libro del premio Nobel Elías Canetti de Masa y Poder. Está vigente. Cuando en las primeras páginas, hablando de las masas de la época nazi, hablaba de masas de acoso, masas de fuga, la reverencia por el fuego, etcétera, etcétera. Si uno traslada esos conceptos de masificación, porque según Canetti la masa está debajo de nuestra alma, ese comportamiento imitativo, irracional, agresivo, etcétera, etcétera, de pérdida del sentido del juicio, no es algo que hayamos superado con un sistema político, sino que está en la base profunda de nuestra alma social, ¿no? Puede emerger en cualquier momento. Pues esa masa está conducida por las redes sociales hoy día. O sea, hoy día hay jaurías de personas que te persiguen y te acosan en Internet si dices lo contrario de lo que a ellos les parece bien. Algunos son robots, son trolls, ¿no? Son falsos, pero algunos son personas. Hay acoso en las redes que se parecen a las masas. Hay huidas masivas en la red y cambios de tema que tienen que ver con ese fenómeno de masificación. De ahí que el problema de controlar ese afán irracional que está en la democracia tiene que pasar por una nueva regla de las redes sociales y sobre todo por el pensamiento crítico y por una identidad colectiva que sea igualitaria, ¿no? Tiene que pasar por crear, una continua sociedad del aprendizaje. O sea, nuestros jóvenes acaban con 30 años de aprendizaje, pero a los 5 años ya no saben de la materia. Nosotros nos podemos jubilar y pensar que ya lo sabemos todo. No, está cambiando de tal manera todo que si no somos todos capaces de generar aprendizajes nuevos cada día, y eso es cosas tan simples como pensar, hablar, discutir, con procedimientos de una conversación se solucionan, no somos capaces de mantener viva nuestras democracias, nuestras sociedades, ¿no? ¿Cuáles serían los métodos? Y acabo con estas ideas. Yo creo que lo mismo que la escuela burguesa tradicional colocó la lectura y la escritura como elemento esencial de la civilización, hoy día son las competencias mediáticas, además de la lectura y la escritura. Aunque sea para volver al libro, aunque sea para el sosiego de entender un verso o una poesía. Pero si no tenemos habilidades con los medios de comunicación, vamos a ser siempre siervos complacientes con los medios de comunicación. Me parece que es importantísimo. Y esto incluye una cantidad enorme de habilidades, ¿no? Creo que, en teoría, este es el esquema que usamos en la Unión Europea para definir que se aprende por debajo y que la pirámide del aprendizaje de las competencias mediáticas tiene que llegar, sobre todo, al ejercicio de la ciudadanía activa. Lo que importa no es tanto que uno lea críticamente una novela o que discuta un programa de televisión, sino que sea capaz de convertir eso, si me permiten la expresión, en una moneda útil para la sociedad, en el mercado de las ideas, en una inteligencia colectiva que tiene que ser cada vez más cooperativa, que tiene que ir a un ritmo más fuerte, ¿no? Esto pasa por la escuela, pero también por la familia, también por las bibliotecas, también por la ciudadanía, por los medios de comunicación. Hace nada me pedía la UNESCO publicara un manual
para periodistas son sobre alfabetizaciones mediáticas. Porque los periodistas, eso lo sabemos, antes escribíamos con una cierta arrogancia. O sea, uno se colocaba en televisión y decía, aunque no lo reconociera, todo mi público va a pensar el tema que yo traiga. Y si yo silencio una información o potencio otra, influyo. Hoy día esto no es así. Hoy día el periodista bueno es una especie de director de orquesta. Tiene que contar con lo que dicen los que escriben en las redes sociales, con lo que van a decir los demás medios, y tiene que cambiar de mentalidad, ¿no? Y el ciudadano activo tiene que participar en las redes sociales y tiene que dar su punto de vista y tiene que discutir, ¿no? Por tanto, el pensamiento crítico es importante. Se puede ir a las bases, pero el pensamiento crítico tiene un gran maestro, que es Sócrates. Hay que dudar de todo, ¿no? Yo he puesto aquí John Dewey, que tiene un manual interesantísimo sobre cómo pensamos, pero el que lo dijo muy claro fue Sócrates, ¿no? Podemos dudar de todo lo que sabemos y es mucho más importante preguntarse que contestar, ¿no? Bueno, yo creo que acabo aquí, porque tendría más cosas que decir, pero vamos ahora a la conversación, al diálogo. Acabo con una idea. Yo no soy optimista sobre el mundo actual. Y creo que no debo serlo y no debemos serlo. Pero no podemos perder la esperanza, que es muy distinta a ser optimista. El optimismo y el pesimismo es un estado de los que piensan que el mundo puede ser perfecto, imperfecto, pero la esperanza es una construcción racional. Es la confianza en que lo vamos a conseguir y vamos a cambiarlo. El día que perdamos esa esperanza, que puede ser cifrada a medio, a corto, a largo plazo, que puede tener unos medios u otros, hemos perdido la humanidad, porque vamos hacia el nihilismo, ¿no? Vamos hacia la aceptación cínica con lo que nos sucede, y ahí hemos perdido el libre albedrío. Yo creo que estamos en un momento difícil, estamos en un momento de reorganización geoestratégica, está cambiando el sistema económico, el sistema cultural, el sistema, hasta la identidad psicológica de todos nosotros. Pero hay algo que tenemos dentro que no va a perderse, que se continúa a lo largo de la historia, que nos comunica con generación de pensadores, de artistas, de luchadores, de trabajadores, de obreros, de todo, que es lo que hay que mantener vivo, que es el deseo, yo creo que básico, creo que es el deseo de igualdad y de justicia, porque es cómo construimos la dignidad. No hay dignidad sin justicia, no hay dignidad sin igualdad, ¿no? Si nosotros si no caemos en una cámara del eco, si no caemos en la trampa del narcisismo y que nos lo merecemos todo, que nos sentimos muy guapos con la imagen que nos devuelven los medios, yo creo que solo tenemos que ir contra la desigualdad, porque es la manera de recuperar la igualdad. Hay una palabra clave, con esta acabo, que es el respeto. Respeto hacia nosotros mismos y respeto hacia los demás. Y respeto a lo que podemos hacer juntos, ¿no? Este es el lema más filosófico que práctico, ahora espero que saquemos más cosas en la conversación, pero que debería inspirar la reinvención de la política y la reinvención de los medios de comunicación. La reinvención de la democracia, que estamos abocados a ello, bueno, y es buena época para hacerlo, ¿no? Pues gracias.